Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy de nuevo con una lectura de un libro muy especial. Este fin de año está siendo impresionante, la verdad. Me encuentro uno atrás del otro con librazos, no sé cómo decirlos de otra manera, ¿no? Joyas, obras de arte que a los amantes de la literatura y de la escritura no deberían perderse. Ya les hablé de Canon de Cámara Oscura, de Vila Matas. Esta escritora, de las que les voy a hablar hoy, de las que les voy a leer algunas cosas, está mencionada en el libro de Vila Matas, lo cual me dio mucha felicidad. No solo por compartir la lectura con él, sino porque mencione a esta escritora argentina, creo yo, de las plumas más excelsas, se podría decir, que tiene nuestra literatura actual. He escuchado algunos reportajes de ella diciendo que bueno, lo que a ella le interesa de la literatura es qué se hace con el lenguaje, ¿no? No tanto los argumentos, no tanto las historias que se relatan. Bueno, igual que con el de Vila Matas, terminé este libro ayer, creo, y dije, yo voy a leer este libro, les voy a leer este libro. ¿Por qué? Porque sí, porque lo tienen que conocer, porque este libro tiene que leerse, porque la literatura verdadera enriquece la vida, transmite un saber que de otro modo sería inefable, porque quizás, no sé, el discurso analítico, pero no transmite un saber el discurso analítico, ¿no? Transmite un saber sobre la vida, sobre, primero, el más fundamental de todos, que somos seres de palabra y que nuestras vidas están edificadas con las palabras. Que las columnas de hormigón, no sé nada de construcción, ni de arquitectura, ni de ingeniería, pero creo que hay columnas de hormigón, que las columnas de hormigón que nos sostienen como sujetos son las palabras, las que escuchamos, las que decimos, ¿no? Las que va configurando nuestro mundo. Como me suele ocurrir, yo les conté ya por Facebook que volví a escribir después de como una especie de lapso prolongadísimo de afasia verbal y creativa de como 5 años. Volví a escribir. Me suele pasar que cuando empiezo a escribir retomo más asiduamente la lectura, con la enorme fortuna que ahora me encuentro con estos libros que son imperdibles, realmente imperdibles. Cuando me encuentro con estos libros mientras que estoy escribiendo, lo que me suele ocurrir es que me resultan profundamente inspiradores. Cuando se leen cosas que son entretenimiento y que no son necesariamente literatura, por suerte no me encuentro muy a menudo con esos libros, es todo lo contrario, es como que se va secando todo, se va secando el lenguaje, se van secando las ideas, se le ven los hilos, aburren, bueno, no son literatura, listo. En cambio, cuando doy con un libro que es literatura de alto nivel, es todo lo contrario, es inspiración, es prestar atención a cómo se construyen las oraciones, prestar atención a qué se sustrae, a qué operaciones del lenguaje somete cada autor a las palabras, ¿no? Para tratar de hacer resonar algo, para tratar de decir otra cosa que lo que está escrito, pero todo eso es como tarea para el lector, y esos son los libros que a mí me encantan, realmente. Libros de que además tienen un lenguaje para nada barroco, tienen un lenguaje preciso, claro, sin adornos, sin cosas artificiales, y sin embargo dicen un montón de cosas. El libro primero les digo de quién les estoy hablando de la gran María Negroni,
la enorme María Negroni, una escritora que no se deben perder si aman la literatura y si aman la lectura. Yo ya recomendé de ella El corazón del daño, librazo impresionante. Y ahora les voy a recomendar su último libro, acaba de salir hace poquito, que se llama Colección Permanente. Colección Permanente es, ¿cómo decirles? Es un libro inclasificable. Según Enrique Vila-Matas, acá extraen una frase de él sobre la autora, dice: la singularidad de María Negroni, sus extraordinarios desafíos a lo convencional, sus prosas breves en conexión permanente con la gran poesía. Eso es lo que encuentra Vila-Matas en la escritura de María Negroni. Es completamente verificable que María Negroni hace poesía también con las palabras, ¿no? Entonces, ¿de qué va Colección Permanente? ¿Cómo decirles? No sé, no quiero definirlo, no quiero circunscribirlo a nada. Podría leerles lo que dice acá la contratapa, pero dice, nos permite acceder al centro neurálgico de su museo personal, donde figuran sus obsesiones, su preferencia por el desvío y su constante apuesta por una poética de la incertidumbre. Sí, no sé si tanto sus obsesiones, pero lo otro lo verifiqué en el texto. Bueno, mezcla citas literarias con reportajes apócrifos. Un maestro imaginario, que esa es una de, digamos, ahora les voy a contar sobre eso, del maestro, que es tan hermoso, porque es como desnudar el alma de todo aquel que aspira a escribir, a transitar el oficio de la escritura, a transformarse capaz desde una lectura un poquito más superficial en escritor o en escritora. Bueno, María nos va contando sus vericuetos, su ida a vivir al exterior, qué hizo con los lenguajes, con las lenguas en todo ese tiempo, que tradujo muchas cosas. Y por supuesto, el libro digamos, para los psicoanalistas lacanianos, van a entender lo que digo, después voy a tratar de decirlo para los que no son psicoanalistas. Es un libro no todo. Colección Permanente es un libro no todo, que lejos de cerrarse sobre sí mismo, abre, surgen nuevos horizontes, nuevas preguntas, nuevas incertezas. Es un libro que yo por lo menos lo leí escribiéndolo todo, ya ven todas las marquitas que tengo. El problema de leerles sobre este libro es que tendría que leérselos todo. Y no es tan largo, tiene apenas 101 páginas, pero es larguísimo para una lectura. Entonces, bueno, ya veré qué voy haciendo sobre esto, ¿no? Pero bueno, les decía, es un libro no todo, es un no todo desde todo punto de vista, o sea, desde lo que hace la escritura, desde lo que hacen las palabras, desde lo que en la vida no termina de asirse nunca, el vacío sobre el cual la vida de los seres humanos, el agujero sobre el cual la vida de los seres humanos se deposita. Bueno, recorre, dibuja y bordea cada vez ese agujero. Dice para hacer surgir lo que no se dice, lo que no se puede decir, lo imposible de decir, y digamos que le sale excelentemente bien. Tiene una maestría en eso, María Negroni, que es admirable. Y no vamos a encontrar un tratado sobre literatura, no vamos a encontrar un canon pulcro y prolijo. Vamos a encontrar marcas de lectura de ella,
en los autores que menciona, frases extraídas así, ¿no? Como jalonando su propia vida y su propia escritura, que en definitiva para alguien que se dedica a la escritura es lo mismo, la vida y la escritura, ¿no? Son la misma cosa. O sea, lo que constituye su escritura constituye a la vez su vida y viceversa. Bueno, todo eso María Negroni lo escribe en 101 páginas. Entonces, les voy a leer algunas cositas de este librazo, de este pequeño, enorme librazo que escribió María Negroni. Comienza con una cita de Paul Celan que dice: la tristeza, mi más brutal maestro. Y sigue con nota de la autora. Les voy a leer la nota de la autora, es breve, y va a dar cuenta de, supongo yo, de qué se propuso ella con este libro. Dice: hace unos años abrí el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires con un discurso que titulé 6 fragmentos a favor de lo indócil. Pasó un tiempo. El texto seguía resonando en mí como si me pidiera que lo ampliara, que cosiera en un libro, como un fruto maduro, aquello que mi prosa había vencido y mi poesía cultivado y odiado. Una vida dedicada a la escritura está llena de hallazgos y también de obstáculos. Como dijo la poeta Louise Gluck en una entrevista, y la cita: la mayoría de los escritores se pasan la vida sometidos a diversas torturas. Querer escribir, no poder escribir. Querer escribir de manera diferente, no poder escribir de manera diferente. Esperar ser reclamados por una idea y que la idea no surja. Y, sin embargo, agregó Gluck, dentro de esa frustración es posible encontrar una vida dignificada por el deseo insatisfecho, no dulcificada por la sensación de logro. Bueno, ahí tenemos una manera de pensar, ¿no? En lo todo. Imposible ningún logro respecto de la literatura y del lenguaje, ¿no? Porque nada va a cerrar ese campo abierto por excelencia. Creo que hay 2 campos abiertos por excelencia que tienen que ver con lo más profundamente humano. Uno es la literatura y el otro es la música. Si uno se pone a pensar la cantidad de obras musicales que existen desde que el hombre hace música, que es, creo, básicamente desde que existe, son infinitas y va a seguir siendo un campo infinito, imposible de cerrar. Bueno, la literatura es eso, ¿no? Es encontrar una vida dignificada por el deseo insatisfecho de decir lo que se supone que uno quiere decir. O sea, bueno, eso no se produce en la literatura. Entonces continúa María diciendo: esta sola frase me convenció. Después de todo, si alcanzar una vida dignificada por el deseo insatisfecho era la meta, bien valía la pena el esfuerzo. Y sí, dejé atrás la cautela y empecé a mezclar la vivencia personal y las ideas de otros, la entrevista apócrifa y el afán provocador, y hasta invoqué la figura de un maestro para acercarme a la magnitud de las preguntas que la escritura lanza desde siempre a la realidad y al mundo. El terreno a cubrir era inmenso. Había que medir la insuficiencia del lenguaje, su relación con la vida, el fracaso, la obsesión y la forma, pensar en los proyectos transversales de escritura, la categoría de los géneros, la presunta función social de la literatura, los vínculos conflictivos con el canon, la academia y el mercado editorial, advertir la importancia de forjarse una poética, sin dejar de investigar cómo se relacionan, adentro del poema mismo, inteligencia y emoción, novedad y anacronismo, silencio y soledad. Y todo eso sin olvidar la cuestión del tiempo. Siempre me pregunté cuánto se tarda en saber que hay mucho de falsedad en lo espontáneo, que un poema se hace con palabras, no con ideas ni con cosas,
que los grandes escritores son maestros de la muerte, que un texto es bello, como sugirió Andrea Emo, cuando otras almas pueden hallar en él consuelo y superar así la contradicción consigo mismas, es decir, su propio dolor. Este libro está dedicado a quienes confían en los claroscuros, las paradojas y las inconsistencias, acaso porque intuyen que en la escritura es un ejercicio sin modelo, hecho de perdición y de fe, de renuncia y de promesa, de gravedad y anhelo de absoluto. Ay, es muy hermoso, es muy hermoso. Bueno, un ejercicio de la incertidumbre, absolutamente, ¿no? Y por eso es tan hermosa la literatura, ¿no? La certidumbre habría que buscarla y no dura para siempre, porque hasta las mismas teorías se rebaten y se resignifican, capaz en la ciencia, en las matemáticas que se escriben. Pero en la literatura eso no existe. Así que bueno, así comienza María Negroni su colección permanente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Porque como no les puedo leer todo el libro y está completamente escrito y subrayado, verán, completamente, lleno de marquitas y de cosas, porque es verdaderamente imperdible. No se los puedo leer todo, quiero que vayan a comprárselo y lo lean. Tampoco se los quiero quemar, quiero que digan, wow, mirá lo que dice, mirá lo que escribió. Eso no se los quiero quemar. Entonces, voy a hacer como una especie de libromancia. Voy a abrir en alguna página y veré qué les leo, ¿sí? Porque no puedo leérselos todo, insisto. Hay muchas entrevistas apócrifas a grandes escritores que son deliciosas. Ah, les decía lo del maestro, el maestro imaginario. El libro está compuesto por pequeños fragmentos. Adoré eso también, ¿no? Capítulos muy cortitos, breves, fragmentos. Que también le va muy bien el fragmento a la literatura, ¿no? En definitiva, cualquier obra tenga 100 páginas o tenga 500 o tenga 1500, es un fragmento, ¿no? Entonces, bueno, ella va a la forma del fragmento y hace breve la cosa. Bueno, este supuesto diálogo imaginario con el maestro se narra en los capítulos que se llaman Querido Maestro, y son imperdibles, son muy hermosos, les digo de verdad, porque bueno, dan cuenta de las vacilaciones, de las incertezas y de las paradojas con las que se encuentra uno cuando escribe. Son muy hermosos. Voy a ver si alguno de las páginas en las que abro se trata de uno de esos textos de Querido Maestro. Ahora, veamos. Voy a ver primero las marquitas que tengo hechas, a ver si me guían un poco entre tanta maravilla. Bueno, dice cosas muy hermosas que ella saca de otros escritores, ¿no? Por ejemplo, de un español llamado Aníbal Núñez, que dice: para ser río, al río le sobra el nombre. Eso es sublime, maravilloso. En una frase tan cortita, ¿no? Dice tanto, dice tanto. Que la ambición del poema ha sido siempre aquello que se sustrae a las redes del lenguaje. O sea, se escribe un poema alrededor de aquello que se sustrae al lenguaje que se está usando, ¿no? Para escribirlo. Después cita, referido al poema, este capítulo se llama, esperen, Música callada, hablando de música, ¿no? Cita a un escritor llamado José Ángel Valente, que dice algo así como: las palabras crean espacios agujereados, cráteres, vacíos. Eso es el poema. Entonces dice María: yo agregaría que esos huecos, fisuras, agujeros, son avanzadas contra la doxa,
la frase hecha y la violencia del gusto mayoritario, que siempre embalsaman la vida, impidiendo a las criaturas el contacto con su propia inadecuación. También son resistencias al grupo, a la tropa, a la granja colectiva, a los estados totalitarios, incluyendo la familia y los grupos literarios, a todo lo que cuaja en el lugar común y refuerza las costras del uso. Ser libres, dice María, es estar en el exilio del lenguaje, ¿no? Fíjense, prestar atención a las propias crisis, avanzar evadiendo tanto como se pueda los campos de batalla del prestigio, el duelo de las pedanterías. Se dan cuenta porque es difícil, ¿no? Por introducir recortes en este texto. Va a decir, una voz articulada con el vacío de sentido y la dimensión de lo sagrado, que surgen en la exploración de aquello que ignoramos, ¿no? O sea, la escritura surge también como un ejercicio sobre la ignorancia, sobre... en algún punto, digamos, el que escribe, al menos no sé, yo pienso eso de una manera un poco rápida, la escritura es para el que escribe una manera también de saber quién es o quién está siendo en ese momento, ¿no? No hay nada que se puede afirmar sobre sí para el escritor después, mientras que está escribiendo y después de escribir. Bueno, cuenta cuando se va a vivir a Estados Unidos, que se dedica a traducir textos literarios, ¿no? Entonces, acá está. Querido maestro, vamos a volvía de las reuniones en su taller sin que nadie supiera dónde había estado. Por esa época, mi compañero y yo éramos expertos en ocultamientos. Vivíamos en una suerte de relato inventado que adornábamos ante los vecinos. Nadie sabía, por ejemplo, que yo tenía un título universitario, que nuestros padres no venían a visitarnos por cuestiones de seguridad. Cualquier cosa con tal de parecer inofensivos, no fuera que alguien nos denunciara y llegara el ejército a buscarnos. Usted nunca preguntó nada. La que preguntaba era yo. Entonces, ¿de qué habla un poema?, se pregunta. Y el supuesto maestro le dice, de nada. ¿Y esa nada qué es? Una materia verbal. En esa materia hay ritmos, colores, texturas. Invocaciones a un mundo donde el divorcio entre el deseo, lo deseado y quien desea no existe. ¿Y eso es posible? Más o menos. En un poema las palabras torpemente buscan lo que sin ellas no sería, y a veces también lo que con ellas se pierde para siempre. ¿Qué sabe entonces quién escribe? Nada, dice el maestro. ¿Pero algo ve o intuye o adivina? Sí, a condición de acercarse lo más posible al yo inseguro, vulnerable, múltiple. ¿Y dónde está ese yo esquirlado? Adentro de la ceguera. Cosas así, ¿no?, decía el maestro. Usted me enseñó a perderme con maestría. Bien. Hay son todas entrevistas apócrifas, ¿no? Por supuesto. A Vicente Huidobro. A otros muchos escritores. Voy a nombrarles rápidamente algunos. A Vicente Huidobro. A Emily Dickinson. A Eric Satie, a Paul Valéry, a Hilda Doolittle, a Macedonio Fernández, a Robert Balser. Bueno, son todas
entre desopilantes y maravillosas, ¿no? Epistemología del no saber. Una poética es un proyecto de incertidumbre. También es, en palabras de Henri Melchonic, una ética del lenguaje y una política del sujeto. Fíjense, ¿no? Lo que dice. Muy lacaniano. La urgencia de la escritura será, en primer lugar, desaprender. Pensar contra los saberes. Cita a Ricardo Piglia, el querido Ricardo Piglia, y dice: todo novelista tiene una teoría o maneja algún tipo de hipótesis, en el sentido de que elige ciertos procedimientos y sabe con claridad lo que no quiere hacer. Esto es muy genial porque, bueno, Ricardo solía decir que si fuera tan fácil para los escritores hacer lo que quieren hacer, todos seríamos Dante, ¿no? ¿Quién no querría escribir la Divina Comedia? Pero dice, para los escritores es más fácil saber qué no quieren hacer y aventurarse en el resto, ¿no? del horizonte literario, que lograr lo que sí creen que quieren hacer. Eso no se logra. Entonces, el poema, dice, funda su casa en una doble conciencia, la de entender por un lado que la expresión verbal no suplanta a la experiencia, y por el otro que nada existe fuera del lenguaje. Dice Bruno Schulz, autor que yo les he leído hace muchísimo tiempo, maravilloso, denominó a esa conciencia cortocircuito entre el sentido y las palabras. Arqueología del ritmo. Se trata de percibir el significante mayor, que es el ritmo, para probar que estamos ante la invención de un sujeto por su lenguaje y no a la inversa. Ese ritmo es una cadencia que apacigua, una memoria arcaica que une la habitación prenatal a las nanas, las canciones de cuna, las rimas de los versos y las cosas. Y es también el modo de una respiración, el compás que usamos para descifrar el mundo, la melodía inaudible contra la que las palabras se medirán siempre, buscando la sombra de sí, el espejo donde no verse. A esa experiencia radical dedicada a la producción de un silencio, podemos llamarla escribir. Lugar emblemático de la dificultad, disciplina de la desposesión, cuestionamiento mismo del acto de comprender. El poema habla del dolor y reconoce en ese mismo gesto una suerte de alegría, la riqueza de una experiencia en la cual lo real se declara felizmente opaco y el yo se revela como verdad falible. Como los niños, los poetas son arqueólogos, saben del vínculo entre curiosidad y memoria, nostalgia y resistencia, aventura y desacato. Entre los cajones donde los niños guardan sus tesoros y los retazos de vida que los poetas transportan al desorden de la poesía, hay una afinidad. En ambos casos no hay más prerrogativa que el deseo, más privilegio que la posibilidad de fundar otro mundo en el mundo. Lo infantil como lo poético es un ataque oblicuo al mundo adulto, una sublimación un poco aristocrática tal vez de la tristeza. La poesía, pensé alguna vez, es la continuación de la infancia por otros medios. Se darán cuenta la profundidad, la trascendencia, la gravedad de este texto, ¿no? De este libro y de cada cosa que dice. Voy a avanzar un poquito a ver si llego a cosas que me interesaría muchísimo leerles.
bueno, habla de Roland Barthes, ¿no? Y dice, la escritura, según él, es lenguaje, sí, pero solo en la medida en que es falta de lenguaje. Hacerle al lenguaje un agujero tras otro hasta que lo oculto, ya sea algo o nada, empiece a transparentarse. Esto se lo adjudica Samuel Beckett. Escuchar el silencio para darlo a escuchar. Para darlo a escuchar, no para decirlo, ¿sí? Cita Artaud, miren qué lindo es esto. Todos los que dominan su lengua son unos cerdos. Mi ambición es no ser comprendido, decir las palabras del cuerpo, ir contra la información y la estilización que pauperizan todo, tirar piedras contra la policía desplegada incluso adentro de mi boca. Ambos coinciden, ¿no? Dice, bueno, se escribe para entrenarse a perder. Apostar a una palabra ciega que saque a la luz lo que, permaneciendo velado, habla a través de su misma oscuridad. Lo que uno, por ejemplo, tiene la posibilidad de descubrir en un análisis, con el psicoanálisis, si se adentra lo suficiente y se lleva una experiencia lo suficientemente lejos, es que la peor policía que tenemos los seres hablantes es la que nos habita a cada uno, ¿no? La que se despliega incluso adentro de mi boca, según palabras de Artaud. Lo que decimos, cómo hablamos, las palabras que usamos, eso delimita, achica brutalmente el mundo posible para cada uno y lo vuelve, bueno, en un intento de huir de las incertezas, intenta volverlos cierto, ¿no? Pero sabemos que eso fracasa. Entonces hay que llegar a ese punto, ¿no? Donde se descubre que el peor ejercicio de poder que cada uno, al que cada uno se somete es el modo en el que habla. Y modificar eso, ¿no? Ampliar el horizonte de lenguaje de cada quien, anudar de manera diferente palabra, silencio, cuerpo, eso lo puede hacer un psicoanálisis. Si no, uno va por la vida diciendo siempre lo mismo, ¿sí? Usando las mismas palabras, los mismos recursos, poniendo en práctica los mismos prejuicios, las mismas limitaciones emocionales, bueno, todo eso que ya saben, ¿no? Bien, ¿qué más les puedo leer? Bueno, tiene frases como siempre, que yo las llamo frases faro, porque son como una luz que iluminan algo, muchas veces impreciso, pero que cuando uno las lee dice, ah, mirá, hay algo impreciso, difícil de definir, pero que se hace evidente con las frases de María Negroni. Suena como paradójico, pero no lo es. Bueno, querido maestro, otra vez, la charla inventada con un supuesto maestro. Le dice el maestro, ¿no? No te apures, ya aprenderás el arte del contraste, las secuencias fortuitas. La mente funciona por destellos. La ignorancia que interesa nunca está del todo al alcance de la vista. Entonces, continúa. Escribir es un juego peligroso. En ese juego hay euforia. Hay también terror a sublimar la pérdida con la embriaguez del verbo. Lo interrumpo malhumorada, dice María. ¿En qué quedamos? ¿Se gana o se pierde en ese juego? Las dos cosas. Solo el texto sale ganando siempre. El texto es regocijo en estado puro, celebración festiva y asesina como el tiempo.
Tremendo, ¿eh? Bueno, escuchen esto, por favor. Esta es una de las frases faro. La poesía es una queja interminable por el destierro del cuerpo que ocurre a manos del lenguaje. He aquí una de las paradojas más insolubles de la escritura. Eso es hermosísimo. La poesía es una queja interminable por el destierro del cuerpo que ocurre a manos del lenguaje. Por supuesto, la policía interior de cada uno también incide sobre el cuerpo, ¿no? Recortándolo, pauperizándolo, ¿no? Quitándole un horizonte de posibilidades. Bueno, quiero encontrar una frase que me gusta mucho, pero que no la sé de memoria, entonces no la quiero equivocar al repetirla. Las partes del querido maestro son gente, no sé cómo decirle, son excelsas, sublimes. Le cuenta que se va a vivir a Nueva York, ¿no? Que le da miedo. Y el maestro le dice, ni lo dudes, será como vivir en la Roma del siglo I. Tendrás que urdir una casa para la rareza. Eso es todo. Y después seguir buscando en territorio ajeno el tono sin voz del corazón. Se dan cuenta lo que hace esta mujer, ¿no? Con el lenguaje. Hay que encontrar esa fórmula verbal, el tono sin voz del corazón. Yo me quedo alelada leyendo a María Negroni. En el centro de la disolución, dice el maestro, se canta con más fuerza, se ve mejor el poema que no se puede escribir. ¿Estás seguro?, le pregunta ella. Sí, y el maestro le dice, y nunca olvides que tu deber como artista es quedarte como estás, asustada. Fíjense, ¿no? El deber del artista no es ni ideológico, ni social, ni político, ni nada. El deber del artista es quedarte asustado siempre ante algo que te excede por completo, ¿no? El poema, dice el maestro, es una araña que secreta cosas al borde del abismo. Esas cosas son palabras. Tendrás que dispersarlas, quebrarlas y vaciarlas hasta hacerlas ininteligibles y puras. Nunca dejes que la lengua se dé por sabida. No dejes de apostar por un yo enclenque y provisorio, de leer libros desahuciados, de hacer de tu biblioteca un archivo de anhelos. Fíjense qué belleza eso. De hacer de tu biblioteca un archivo de anhelos. El estilo no es más que la huella de lo que se es sobre lo que se hace. También es la exacta intensidad de un tono, una forma de preguntarse qué es la literatura. Tu objetivo, insiste usted, dice ella, es la jaula vacía, la imitación literaria del silencio. Entonces ella dice, para crecer hay que abandonar al maestro. Siempre me gustaron los libros que son conspiraciones de huérfanos. Se dan cuenta, ¿no? El calibre de la escritura de María Negroni, ¿no? Y de lo que pudo plasmar en este libro. Impresionante. Impresionante desde todo punto de vista. Querido maestro, otra vez, se nota que me gustó muchísimo estas partes, ¿no? Le dice el maestro, la literatura no es instrumental. A lo sumo, propone un corte gratuito y después se abre al desborde que avanza hacia la libertad máxima, la del desastre formal. Adorno fue clarísimo en esto. La validez del arte reside más en la relación que el artista mantiene con su material que en su relación con la clase obrera.
Su única obligación es sostener una incansable negatividad a favor de lo abierto y lo desprotegido. Esto de la única validez del arte, ¿no? Recuerdo un reportaje que le hacen a Joyce, donde un periodista muy impertinente y muy soberbio le dice que, bueno, que estuvieron en guerra, que había hecho él, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Y Joyce le responde, yo escribí Ulises, ¿y usted qué hizo? ¿No? Ese periodista no existe para la historia de la humanidad, no se sabe ni quién fue, y Ulises es un hito en la literatura, ¿no? Entonces, el único deber del artista, ¿no?, es conservar su susto, su asombro ante todo, ante su material de trabajo, que es el lenguaje y la lengua, la realidad, y avanzar hacia la libertad máxima, la del desastre formal. Esto es muy hermoso, ¿no? A favor de lo abierto y lo desprotegido. Entonces dice algo muy lindo, muy divertido, que dice, el único deber de un artista es jugar y cambiar el agua del tazón del perro, si es que tiene un perro. Eso es hermoso. O sea, le está diciendo, nada, el único deber del artista es, en tal caso, hacer como los niños hacían con el lenguaje, ¿no? Antes de que se les inculcara cualquier saber. Es eso. Y si tiene un perro, ocuparse del perro. Es muy gracioso, es muy irónico y muy gracioso, muy tierno a la vez, ¿no? La frase que les quería leer respecto de esto es un apartado que se llama, un capítulo que se llama Filosofía de los juguetes, que es precioso. Cita a Baudelaire, a nuestro querido Baudelaire, que se los leí hace poco, en Monde Littéraire, no sé si lo digo bien, Mundo Literario, 1853, que postuló que esa vida en miniatura que el niño crea en la recámara oscura de su mente es la primera instancia de iniciación del arte. En el poema, dirá María, el sujeto deseante añora siempre ese periodo de intensa subjetividad que es la infancia. Por eso se abstrae en una visión narcisista donde prevalece la ilusión de dominio, el paraíso del sujeto como mundo, e inventa de esa manera lo personal, lo narra como si fuera un gesto contra la finitud. El resultado es una representación sin referente, donde cada signo parece una postal del reino de los muertos, dirigida a una marca ausente, el nombre propio. Se diría que en su relojería reside su posible garantía de inmortalidad, o bien que al no estar atados al mundo metonímico del realismo, pueden cerrarse sobre sí mismos y de ese modo transformarse en santuario y también en prisión. Los poemas son centros adentro de un centro, micrografías del deseo, interioridades infinitamente profundas que funcionan como defensas contra la inestabilidad y el desorden. Son además fijaciones, mundos perfectamente completos y manipulables, abiertos al consumo del ojo. En ellos se despliega sin pausa el arreglo floral de lo perdido y se constata con fervor asombrado una paradoja crucial. Escuchen esto porque esta es una frase, no faro, recontra faro. Es como para grabarla en piedra y tenerla a la entrada de la casa de cada uno, ¿no? La frase dice,
En ellos se despliega sin pausa el arreglo floral de lo perdido y se constata con fervor asombrado una paradoja crucial, que ningún trofeo cauteriza y que toda herida es luz. ¿Qué tal? Como para saber un poquito de qué va la vida, no está nada mal esa frase, ¿no? Ningún trofeo cauteriza y toda herida es luz. Bueno, qué sé yo, les leería todo porque el libro es maravilloso, muy maravilloso. Vamos a una frase así como que produce algún efecto de capitón. Dice: en materia de lenguaje nunca nada termina, nunca hay un sentido cerrado. Un texto se superpone a otro, que se superpone a otro y así. Hay un movimiento infinito de los discursos. La escritura es una producción perpetua, ciega, que desciende siempre a su fondo insostenible. El lenguaje es incapaz de cerrar el lenguaje. Me parece que eso estaría muy bien, ¿no? Como para concluir acá. Estoy muy tentada de leerles la última frase. No sé, no quiero quemarles el libro porque es tan hermoso, pero estoy muy tentada de leerles la última frase porque me parece que es... ¿Cómo decirles? Nada, son esas cosas que uno lee y que no puede decir más que hacer una exclamación, ¿no? Como decir, wow, mirá, no da para decir más nada, ¿no? Uno queda medio como enmudecido. Dice: en ese leve corrimiento de lo usual, el balbuceo hace un huequito con las manos para que podamos presenciar algo sagrado. Una formación de soldaditos de plomo mirando cómo pasa por el río ingobernable la barca involuntaria de la vida. Chao, ¿cómo se puede escribir esto, gente? La verdad... Una formación de soldaditos de plomo, signo de la infancia, ¿no? Mirando cómo pasa por el río ingobernable la barca involuntaria de la vida. Tendría que callarme y decirles muchas gracias a todos por participar, que creo que es lo que voy a hacer. Porque aparte conmueve muy profundamente este libro, conmueve. Leerles eso a mí me conmovió, así que fin por hoy. Vayan por Colección Permanente de María Negroni, no se van a arrepentir, es un deleite absoluto para los sentidos, para escuchar los sonidos de su escritura, el efecto de nada es posible de cerrarse con el lenguaje no puede cerrarse sobre sí mismo. El valor de la escritura para los que intentamos escribir. El valor frente a la escritura para los que intentamos escribir, sabiendo que es una batalla donde lo que vamos a encontrar es la pérdida, pero que hasta que eso se produce hay algo de una satisfacción indescriptible, ¿no? De algo que se satisface en el lenguaje mismo, en el uso de la lengua que cada quien haga, ¿sí? María Negroni escribió un librazo, gente, un librazo de 101 páginas nada más, que no pude más que recomendárselos, leérselos por partes, por partecitas, porque es imposible recortarlo todo, y decirles que no se van a arrepentir, que vayan, que lo tengan después en la mesita de luz, siempre a mano, porque son esos libros que, como la poesía vertical de Juarros, son esos libros que hacen literatura, pero que a la vez, como hacen literatura de verdad, enseñan sobre la vida. Ah, esperen, me acordé de una frase. Esperen. Les quiero leer esto, porque es... ¿Por qué hay literatura? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No?
esperen. Un momento. Acá. Es en el capítulo que se llama Correr hacia atrás. Y dice, está citando a Anne Carson, ¿no? Dice, también recuerda que la literatura es el único lugar donde podemos no ser contemporáneos, sino de la humanidad, situarnos en silencio frente a la totalidad del ser. Yo no tengo más raíces que la letra, pareciera afirmar el texto literario. Y no tengo más que el privilegio de encontrar nuevos enigmas. Bien. Colección permanente de María Negroni. Una de las mejores cosas que he leído en los últimos tiempos. Así que si suelen seguir mis recomendaciones, vayan por él, no se van a arrepentir. Y si lo leen, después me cuentan. Bueno, que pasen muy buena noche. Les mando un beso muy grande. Ya les digo lo que siempre, Facebook mantiene cantidad de pavadas que uno publica, pero los videos los eliminan los 30 días. Así que por 30 días va a estar subido en Facebook y también en mi canal YouTube. Pasados esos 30 días lo van a encontrar solamente en mi blog y en el canal YouTube. Así que visítenlos. Bueno, afortunadamente tenemos la literatura, gente. Es un ejercicio de arqueología y de antropología a la vez. Y es también una zona de descanso, ¿no? Porque encontrar que un libro puede ser una manera de no ser contemporáneo de lo que a uno le toca vivir, y más en tiempos tan complejos, es una maravilla. Es como tomarse vacaciones sin salir de la casa de uno, ¿no? Meterse en un libro que a uno lo saca de su realidad cotidiana material y lo lleva a otro lado, lo transporta a otro mundo, a otro lugar, a otras vidas, a otras lenguas. Eso hace la literatura. Así que afortunadamente la tenemos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Hoy hubo mucha gente, les agradezco un montón. Realmente es un poco tarde, qué sé yo, son más de las 11 de la noche, pero tenía muchísimas ganas de recomendarles y de leerles partes de esta colección permanente de María Negroni. Espero que hayan disfrutado la lectura. Era difícil porque no había que ir encontrando recortes, parrafitos, ¿no? Porque era muy difícil elegir también. Así que, bueno, espero que les haya servido como para entusiasmarlos, por lo menos, y hacerse de este librazo de una de las plumas más gozadas y admiradas por mí, María Negroni. La tenemos entre nosotros, afortunadamente. Cada tanto se la encuentra en alguna feria. Yo tuve la suerte de encontrarla en una feria del libro, del Editoriales Independientes, hace un par de años creo, que se hizo acá en Chacarita. Tengo una foto con ella, tengo un libro dedicado, que está en mi biblioteca VIP, por supuesto. Cuando uno tiene esos encuentros epifánicos con escritores, y no me refiero a encontrarlos personalmente, sino a encontrarse con sus libros, que es lo que me pasa a mí, para mí son seres queridos, qué sé yo, aunque no los conozca, aunque no los haya visto nunca, o aunque se hayan muerto, ¿sí? Forman parte de mi vida emocional y afectiva, y María Negroni está entre ellos. Muy buenas noches para todos, nuevamente gracias y nos estaremos viendo en la próxima lectura. Chao, que estén bien.